El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 9 minutos. Hemos hecho contacto telefónico con el señor Felipe Ogaz, secretario general de Diabluma. Señor Felipe Ogaz, Washington Delgado lo saluda para Guayaquil y gran parte de la costa que está atento a esta entrevista. Una vez que el juez temporal octavo de lo penal del Guayas, Manuel Prieto, aceptó la acción de protección presentada por el movimiento que usted representa, dispuso también ayer la prohibición del ingreso al Ecuador del busto en honor al expresidente y exalcalde León Febres Cordero. Dígame, señor Felipe Ogaz, para comenzar esta conversación, ¿ustedes solicitaron la prohibición del ingreso al Ecuador del monumento hecho en España? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos. Buenos días, un saludo a toda la gente, a toda la audiencia de Radio Forever, a la gente de la costa. Pues sí, nosotros solicitamos en nuestra acción de protección que el monumento no ingrese por ningún puerto, ni marítimo, ni aéreo, ni terrestre, al Ecuador, porque como el señor Nebot se ha expresado varias veces, él hace lo que quiere y ha dicho que el monumento va porque va. Entonces, una manera práctica de impedir que eso suceda es evitando el ingreso del monumento. Todo esto tiene sin duda un trasfondo social. Nosotros estamos exigiendo respeto por la memoria de cerca de 2.800 ecuatorianos afectados por las políticas de represión de León Febres Cordero, y resulta que lo más paradójico del asunto es que de estos 2.800 personas, por ahí el 60-70% de los casos sucedieron en la provincia del Guayas. Hay una serie de detenciones, sobre todo de retenciones ilegales, que sucedieron en Guayaquil y en la provincia del Guayas. Entonces no creemos sensato, no creemos sano para una sociedad que antes de discutir, antes de pasar este trauma donde hay una centena casi de personas muertas ilegalmente, ¿no es cierto?, durante el gobierno de León Febres Cordero, que no se discuta esto y que se asuma que a cualquier persona que fue famosa o que ocupó un cargo público se puede, sin antes discutir siquiera con las víctimas, ponerle un monumento, ¿no? Nosotros Bien. Estamos absolutamente en contra. ¿Cuántas personas conforman, señor Felipe Ogaz, el movimiento Diabluma? En Guayaquil estamos 20 personas, en Quito por ahí el mismo número. Nosotros no somos un movimiento que pretendemos ser de miles. Para llegar a ser un militante de Diabluma tiene que pasar por un proceso largo de formación. Bien, es que cuando usted me ha respondido en la primera inquietud, usted habla en nombre de la ciudadanía, ¿verdad? De aquellos que dice usted han sido afectados por el ingeniero León Febres Cordero. Pero hay una mayoría de guayaquileños y sobre todo los representantes elegidos en las urnas, el alcalde, los concejales, que ya tomaron esta resolución. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista democrático que un organismo elegido en urna toma esta decisión en nombre de una mayoría de ciudadanos y 20 personas se oponen y 20 personas logran lo que usted nos está manifestando? Sí, es muy interesante lo que usted acaba de mencionar. Nosotros no pretendemos representar a nadie, de hecho desconocemos el sistema de representación. Le pongo el ejemplo de lo que nos pasó en Quito, ¿no es cierto? En Quito votamos por Alianza País, un partido que se alinea con el socialismo, y el día del 7 de mayo el pueblo de Quito decide abolir las corridas de toros. Esto supuestamente nuestros representantes, no guiados más bien por intereses económicos, por presiones políticas, deciden mantener las corridas de toro aún a pesar de la decisión de los quiteños. La representación en este caso en Guayaquil, sin duda, o los guayaquileños eligieron esos representantes, pero como en Quito podemos demostrarles que esa representación está ligada más a intereses económicos que a lo que quiere el pueblo, y precisamente para no caer en esta trampa de que quién representa a quién y quién representa a los guayaquileños, le hemos ofrecido una salida al señor alcalde en la que se consulte al pueblo de Guayaquil, respetando absolutamente la decisión del pueblo de Guayaquil. Pero si te vas a gastar $3 millones en una consulta, le proponemos al señor alcalde y a los concejales que en media hora podrían llamar a esta consulta a votar también sobre algunos otros problemas que tiene la ciudad de Guayaquil, como por ejemplo la recolección de basura.
que se hace en perímetros y no se pasa como en el resto de ciudades del país por las casas de cada persona. Asimismo, proponemos discutir el estado del agua. El agua de Guayaquil, como estamos probando con estudios con universidades norteamericanas, no es un agua apta para el consumo humano. Después de que el Estado ha invertido miles de millones de dólares en mejorar el sistema de agua y alcantarillado de Guayaquil, no vemos esos resultados. Bueno, pero, o sea, si nos concentramos en esta conversación, porque si no sería larguísimo tratar todos los temas. Yo voy a... solo había un tema más, el tema de la Policía Metropolitana, el tema de la represión inconstitucional de la Policía Metropolitana. No, es que yo creo que hay muchos temas, señor Felipe Ogaz. Hay el tema de la delincuencia, acá en Guayaquil nos están matando los ladrones, los delincuentes, la salud en los hospitales, las escuelas, tiene gravísimos problemas. Mire usted ahora mismo las carreteras, cómo se están destruyendo lastimosamente por este invierno. Es decir, hay muchos problemas en el Ecuador que ojalá pudiéramos resolverlo todos juntos con consenso. Pero volviendo al tema por el cual lo hemos invitado a conversar, señor Felipe Ogaz, el tema del monumento. Una de las argumentaciones que ustedes utilizaron para impedir inclusive ahora el ingreso del monumento del ingeniero León Febres Cordero al Ecuador, dice que violenta el derecho a la memoria histórica y social y a la identidad personal y colectiva de los habitantes. Me imagino que usted se refiere a los habitantes de Guayaquil. ¿Cómo usted puede expresar esto? Me gustaría que me explique. ¿A qué se refiere con la identidad personal y colectiva de los guayaquileños que sería afectado con este monumento? Le pongo un ejemplo. Si usted fuera una de las 310 víctimas del gobierno de León Febres Cordero y digamos que por orden, como pasó con Naim Isaías, ¿no? Que por orden de él directamente fue asesinado el señor. Si usted fuera el hijo de... Pero mire, ahí está haciendo usted una acusación terrible, ¿eh? Usted dice que el ingeniero León Febres Cordero ordenó asesinar al señor Naim Isaías. ¿Usted se ratifica en eso? En mi poder, claro que sí. Aquí tengo en mi poder el informe de la Comisión de la Verdad, donde dice exactamente eso. La Comisión de la Verdad, como usted sabe, es un organismo de... Pero no son jueces ellos, cuidado, no son jueces. Usted está incurriendo en una acusación... Es una... Sí, ya les dije, el domingo les dije a Pocho Harp que preparen nomás sus bufetes de abogados. No, es que esto es otro tema y vamos al monumento. La Comisión de la Verdad, que es el órgano que el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, designó para encontrar y asumir todos estos crímenes, dice literalmente que Febres Cordero ordenó ese crimen. No, el crimen o la incursión. Bueno, por eso le digo, mire, son otros asuntos. ¿Por qué eso usted tiene que cuestionarle a la Comisión de la Verdad? No, yo no, ni a usted ni a la Comisión de la Verdad, porque es otro tema. El monumento, ahora, usted manifiesta... Su hija, por favor, no me cambie el tema. No me cambie el tema. Usted me hizo una pregunta y le estoy respondiendo. ¿Por qué la identidad del exalcalde que recuperó Guayaquil atenta? Permítame, a eso voy. Entonces, si una persona agredió, ¿no es cierto?, a un familiar mío, y el municipio decide, a un familiar suyo, póngase en sus zapatos, hacerle un monumento, ahí está metiendo todos estos atentados a la memoria histórica. La memoria histórica tenemos nosotros que discutirla. ¿Cuántos monumentos, si ya vamos a ese tema, le voy a preguntar, ¿cuántos monumentos tiene Eloy Alfaro en el Ecuador? Muchos monumentos. ¿Y a cuántos asesinó, o por orden de Eloy Alfaro, cuántos murieron? Por eso le digo, nos vamos a otro tema. Ahí hay que hacer una diferencia. Ahí estábamos hablando de un estado de guerra. En un estado de guerra hay varias partes que se comprometen a entrar en la disputa. ¿Usted sabe cuando ingresaban a las iglesias a asesinar a los sacerdotes? Los sacerdotes estaban en estado de guerra. El país estaba en estado de guerra. Bien, por eso le digo, no toquemos ese tema, sino el asunto del monumento. Orlando, usted tiene también inquietudes. Sí, señor Ogaz. Respecto de la votación o el llamado para que el pueblo vote sobre el pueblo, debo recordar que desde el año 92 los guayaquileños y los ecuatorianos venimos votando permanentemente por la misma administración municipal, social cristiana, que es la que ha recuperado auténticamente a la ciudad de Guayaquil. Y en torno al tema de la ley de la vigencia de la Constitución de Montecristi, establece que las competencias deben descentralizarse hacia los gobiernos autónomos descentralizados, y luego en la ley orgánica de la COTAC establece taxativamente en el artículo 6 que ninguna función del Estado ni autoridad extraña
podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, díganse los municipios. Y aquí nuestros representantes en el Cabildo Municipal decidieron la colocación de un monumento, a lo cual ustedes, dentro del marco constitucional, se oponen, pero están también nuestros representantes actuando en función de la ciudadanía, y creo que eso también es valedero, muy valedero. Sí, claro que sí. A ver, si me permiten de nuevo retomar la reflexión sobre el sistema de representación. Nosotros creemos, por la experiencia que hemos tenido, que nuestros representantes en realidad representan a grupos económicos poderosos. Nos pasó en Quito. Por otro lado, hemos probado en derecho, ¿no es cierto?, que a pesar de las rabietas del señor alcalde de Guayaquil, en el caso de querer instalar en un lugar patrimonial un busto, se tiene que consultar al INPC. Esa es la única diferencia. Si el señor Nebot mañana decide que va a acatar las normas de este país, ¿no es cierto?, y va a instalar el monumento en donde tenga potestad, donde no sea patrimonio, por tanto, tenga potestad del municipio, le sugiero, por ejemplo, el patio de su casa, él puede hacerlo. Si se mete en el patrimonio, que es un asunto de todos los ecuatorianos. A ver, aquí en el Ecuador no se diferencia el patrimonio de Guayaquil y el patrimonio del Ecuador. Cuando es patrimonio de cada uno de los ecuatorianos. Y ahí es donde entró el asunto. Ellos se empecinaron, ¿no es cierto?, en imponer, como siempre, en base a rabietas y a golpes, su deseo de poner ahí. Entonces ahí se armó el relajo y tuvimos que probarle en derecho, ¿no es cierto?, ya la demanda de nuestro compañero Juan Ávila, guayaquileño de nacimiento y con sus ancestros en la provincia del Guayas, de siempre, ¿no es cierto?, un cholo. Por eso es que creo que les duele tanto que seamos ahora los longos, los cholos. Ahora lo único que nos insultan es que serrano bobo, que serrano sucio, que serrano cochino. Ese es el legado del odio. Pero le recuerdo que el propio municipio, este municipio, también resolvió hace un par de años atrás que en el mismo sitio de La Planchada se coloque, por ejemplo, el monumento al Che Guevara. Pero le recuerdo también que la Constitución de Montecristi, en el año 90, que se aprobó el pueblo mayoritariamente en el año 98, deroga taxativamente el artículo correspondiente a la ley, el artículo 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en su letra K, que habla respecto al Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural, lo cual implica que el mandato de la Constitución de trasladar esta competencia a los municipios está dado, y por lo tanto el patrimonio cultural no queda sino hasta cuando se articule una nueva ley, que seguirá siendo una ley que no será orgánica, sino por inferior a la COTAC, que es ley orgánica. A ver, en ese sentido, esa discusión se tuvo en las audiencias con el juez, que son quienes tienen que resolver este asunto, y se demostró que está vigente esta Ley Nacional de Patrimonio, que sin duda es anterior a Montecristi, como un montón de leyes que son anteriores a Montecristi y están vigentes mientras no se la reforma. Por eso usted dice taxativamente, implícitamente, ¿no es cierto? Mientras eso no suceda, y me encantaría, por ejemplo, cuando entremos a discutir esa ley nueva de patrimonio cultural, prohibir que se homenaje a criminales, que se les haga homenaje a criminales, a gente que, como dice la Comisión de la Verdad, ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, son la peor clase de criminales. Entonces, lo interesante de todo esto, y por eso queremos volver al pueblo, sin duda, por eso le decía al señor Harf el día domingo, ¿por qué, si están tan seguros de que van a ganar las elecciones, por qué no vamos a consultar al pueblo? Pero salgamos de ese esquema antiguo, anticuado, de consultarle quién va a decidir por mí. Somos maduros los ecuatorianos, los guayaquileños son completamente maduros y saludables como para elegir propuestas. Preguntemos si queremos que nos sigan cortando el agua. ¿Cómo nos pueden? La Constitución reconoce que el agua es un derecho humano. Preguntémonos si Interagua, una empresa privada, porque Guayaquil y Machala son los únicos lugares del país donde se permiten que el derecho humano al agua, sin agua no vivimos, no existimos, sea privado. Preguntémonos si queremos que nos puedan cortar el agua. ¿Cómo nos pueden cortar un derecho humano? Señor Ogas, yo creo que usted no conoce Guayaquil. Conozco, he vivido en 1988 no había agua en Guayaquil. No había agua en Guayaquil.
Y el municipio tomó la gestión del agua hace 3 años. Y a partir de allí comenzamos a tener agua en todos los sectores, inclusive el suburbio. Y esperamos a fines de este año que todo Guayaquil de 2011 tenga agua. Pero es otro tema, vuelvo yo a insistirle, es otro tema. Vamos al asunto. Usted conoció la zona en donde el municipio ha decidido poner este monumento antes de 1992, aquí en Guayaquil. Usted dice que vive en Guayaquil. ¿Usted recuerda lo que era antes de 1992 esa zona? Definitivamente sí, y lo que sí debemos de estar claro es que había otro ilustre guayaquileño que, bueno, digamos, un partido entero de gobierno, el Partido Roldosista Ecuatoriano, que gobernaba allí. No, dígame, ¿qué era antes la emplanada en donde se... Francamente era un caos, ¿Qué era? A orden, un caos, le dije. ¿Un caos? Seguramente ¿Caos de qué? Era sucio, estaba descompuesto el asunto. No existía, era un basurero, era un lugar donde jugaban indoor fútbol en unas calles cercanas, donde había violadores, fumadores de droga, etcétera, etcétera. Eso no es La Peña, eso comenzó justamente a reconstruirse en la época del ingeniero León Febres Cordero. Eso lo hizo, y nosotros asumimos que indudablemente hay un cambio, si sobre todo consideramos que la administración anterior a ellos era el PRE, indudablemente hubo un cambio, pero el costo de ese cambio yo no sé si vale la pena. O sea, ¿por qué no? Guayaquil sigue, porque al alcalde no le corresponde solo reformar un sector de la ciudad y hacer una zona turística. Al alcalde le corresponde atender las necesidades de la población. ¿Usted ha venido al suburbio en estos últimos tiempos? Habité el año pasado en el Guasmo Sur un par de meses. Ya. ¿Y usted sabe lo que era el Guasmo Sur hasta 1970? Así es. ¿Qué era? ¿Sí? Era un maltrato a la gente pobre. No, señor, era una hacienda. Era una hacienda ganadera. Y los politiqueros, aquellos líderes populares, fueron los que invadieron esa hacienda. Bueno, no sé si tiene algo más que agregar en su argumentación. Sí, varias pero sobre el monumento, el cambio es indudable, pero ese cambio no justifica el maltrato diario a los informales, que no haya un sistema de alcantarillado decente, que no haya alcantarillado pluvial para que no entonces, se inunde por eso usted no quiere que haya un monumento al ingeniero León Febres Cordero. Sobre todo porque no hay agua, porque no hay alcantarillado. Porque es un criminal de lesa humanidad. Mire lo que usted está diciendo. Yo creo que los abogados y la familia del ingeniero Febres Cordero estará tomando nota. No hay juez en el Ecuador que haya dicho lo que usted está diciendo. Solo un informe de algunas personas que hacen comisión de verdad, lo cual no es vinculante ante la ley, señor Ogás, y eso creo que usted lo conoce, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad es vinculante, porque es un organismo del Estado con capacidad, o sea, es del Estado reconociendo lo que él mismo ha hecho. Después, no, hasta que los jueces no digan lo contrario, todos, usted y yo, somos inocentes. Y yo no puedo, por la autoría coadyuvante, permitir que usted diga tal cosa, porque también yo podría ser parte de la acusación que le hagan en contra suya. Le dejo con su despedida, señor Ogás. El informe de la Comisión de la Verdad concluye que los crímenes son de lesa humanidad y por tanto no prescribe, lo cual nos abre la puerta exactamente a lo que usted busca, a que busquemos los jueces para que declaren eso, porque no prescribe. Muy bien, muchas gracias. Permítame despedirme. El cierre es que es momento de reflexionar y dejar de votar por personas y empezar a votar por propuestas. Somos maduros para que no nos traicionen más. Eso, muchas gracias. ¿Se refiere usted a las futuras elecciones del economista Rafael Correa? Me refiero concretamente que las organizaciones de Guayaquil, entre las cuales está Diabluma, nos estamos aliando y organizando para proponer esta consulta popular de la que le hablé, porque supongo que el municipio no se va a atrever, y decirles a los guayaquileños que aquí no vamos a votar si nos cae bien o no nos cae bien una persona, sino si queremos agua, si queremos alcantarillado. Usted opina, señor Ogás, y con todo respeto, sin conocer nuestra ciudad, sin conocer los antecedentes de cada uno de los hechos. Guayaquil, lastimosamente, es una ciudad que fue muy propicia para las invasiones. Guayaquil ha recibido a todos los ecuatorianos de la sierra y la costa
que pobres abandonaban esos lugares y Guayaquil no tiene los recursos todavía hoy para recibirlos como ellos merecen. Si usted cree que por eso no hay que poner este monumento al ingeniero Feber Cordero, ha sido mi tarea exponerle para que usted investigue, sepa cómo es que Guayaquil ha sido administrado. Le agradezco haber estado con nosotros, señor Ogaz. Muy amable, muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. 8:29, 8 de la mañana con 29 minutos. Tuvimos algunas llamadas telefónicas, en una de ellas una